Dios la bendiga, iglesia. Le habla María González. Mire, yo quiero eh, hablarles hoy de, de cosas que yo he vivido, o sea, de las diferentes etapas que yo he vivido en la iglesia, en la iglesia. Mire, yo conocí la iglesia de los 80, 90 hasta hoy, ¿verdad? La iglesia de los 80, 90 era una iglesia donde se buscaba de Dios con integridad, donde se tenía temor de Dios. En esa iglesia de esos tiempos no se le daba el altar a cualquiera. Eran pastores de visión, eran profetas reales. Yo recuerdo que en ese tiempo de esa iglesia verdadera, había un mover tan grande del Espíritu Santo. Porque mire, siempre ha habido de todo en la iglesia, ¿verdad? Ha habido siempre trigo, cizaña, ha habido de todo lo que dice la Biblia, ha estado en la iglesia en todos los tiempos. Pero en ese tiempo había un temor tan fuerte y la gente conocía a Dios tan de cerca que la gente que hacía cualquier cosa, no cosas como lo hacen ahora, no, cualquier cosa que ellos sabían que Dios no estaba de acuerdo y no se sentaban adelante, se sentaban detrás, en el medio al final. Y yo recuerdo que, mire, una experiencia yo tuve que me llega a la mente ahora, es que una vez el pastor estaba diciendo a los nuevos creyentes que pasen adelante, lo que van a aceptar al Señor, porque, mire, se convertía gente todos los días, porque se predicaba el evangelio de salvación. ¿Ve? Se le predicaba a la persona el plan de salvación, y las personas cuando iban a la iglesia veían cosas diferentes, veían la diferencia entre el mundo y la iglesia, cosa que ahora no pasa. Ahora la gente va a la iglesia y dice, ven acá, pero lo que está aquí, allá afuera está aquí. No ven la diferencia. Yo recuerdo que esa persona pasó. Era una joven. Cuando el pastor le puso la mano para orar por ella, ¿cómo? Para aceptar al Señor. Mire, yo vi como el Espíritu Santo bañó a esa muchacha. Yo vi como esa muchacha, mire, yo lo que vi fue como un río que bajaba de la mano de ese pastor al cuerpo de esa muchacha. Un pastor de Cristo. Ese pastor se llamaba, que ya murió, Augusto Cabrera, y era el pastor de Iglesia Arca de Salvación. Yo vi como esa muchacha, yo vi los ríos, primera vez que yo veo algo así tan visible, cuando el pastor tocó a esa muchacha para que va a aceptar al Señor. El Espíritu Santo la revistió ahí mismo, a esa nueva creyente. Y eso yo no lo he visto jamás. En estos tiempos no lo he visto. En esa iglesia de los 80, 90, había un grupo de hermanas ancianas. Una de ellas, recuerdo, me parece que se llamaba Aleja, la otra no recuerdo el nombre, que era una blanquita, ella que era no vidente. Ella tenía algo que se llamaba matutino.
ellas iban de mañana muy temprano a la iglesia a orar y a interceder por la nación. 2 ancianas, había una no vidente y la otra, que era una morenita, guiaba a la otra. Ancianas, tenían el matutino. Los que se querían agregar al matutino, bueno, pues iban. Y iban todos los días a orar a la iglesia, a interceder por la nación. Luego, hacían también otro grupo que iban a orar a la orilla del mar. Sigue el hilo, hermano, porque voy a decir algo por ahí. Iban a orar a la orilla del mar. Una noche iban los caballeros, otra noche iban los jóvenes, otra noche iban las ancianas a orar a la orilla del mar. Yo decía, pero ¿por qué ellas van a orar al mar? Porque será para evitar muerte o qué será que pensaba yo. Y ahora, no hace ya quizás puede ser 2 años, 3 años, la pastora Denis Valerio de Casa de Jehová Restauración, que fue donde el Señor me trajo, vio una visión, el Señor le mostró una visión, que en el mar había un principado que lo había atado a la iglesia de los 80, 90 hermanos que se estaba por soltar. Ese principado, y que ella veía ese principado que donde caminaba había destrucción. Lo le mostró el Señor a pastora Denis Valerio de Casa de Restauración, mi pastora. Cuando le se muestra esa visión, es que yo caigo en cuenta por qué esa iglesia iba a la orilla del mar a orar. Una iglesia de visión, una iglesia que hablaba con el Señor. En esos años 80, 90, cuando usted decía que iba un profeta, el que estaba haciendo cosas ocultas no iba, pero como que se incriminaba, porque si no iba ya la gente va a saber. No iba, porque es que los profetas de ese tiempo, desde el púlpito, le digo porque yo lo viví, Perdón, iglesia. Entonces le decía, cuando iba un profeta a las iglesias, el que estaba en pecado no iba. Entonces, los profetas de ese tiempo, cuando el Señor mostraba algo, no sé qué era de que ellos decían, o sea, como que querían como que no hablarlo así en público, como tener como reparo, como que porque ahora que yo hago una ñoñería en la iglesia que diabólica, porque si usted, cuando uno lee las escrituras, esa ñoñería que ha entrado el diablo a las iglesias, eso no existe. De que no se puede hablar, que no se puede exponer un pecado, que no se puede, hay que tener cuidado porque se pueden ofender o se puede. El mismo Jesús, cuando hablaba, es decir lo que tenía que decir. Y Jesús era todo amor, pero cuando hay que hablar. Por eso cuando estaba predicando, que le dijeron, que los discípulos dijeron que el mensaje era muy fuerte, que se podían ir. Y dije, bueno, pues si ustedes quieren ir, se quieren ir ustedes también. O sea, la ñoñería que ha implantado el diablo, yo no me explico. Usted se pone a leer la carta a los Corintios, cómo Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Eso es ahora una ñoñería diabólica en la iglesia. Entonces, esos profetas de ese tiempo le decían a la persona, tú estás haciendo esto y esto, ese Señor que te aparte.
Porque si ellos osaban a ir, esas personas que estaban mal delante del Señor, porque ellos creían que no le iban a decir nada o que Jehová no le iba a decir nada, ellos estaban equivocados, porque es que desde el púlpito le decían el Señor lo que estaban haciendo y lo que tenían que hacer. En ese tiempo de esa iglesia 80-90 fue que yo conocí a José Ovalle. En ese tiempo, José Ovalle era un profeta del Señor. En ese tiempo, cuando decían que José Ovalle iba a una iglesia, mira, la iglesia temblaba. José Ovalle. Que no está igual que antes. La verdad no lo está. No lo está porque yo vi esos tiempos, de esos tiempos donde él estaba de la mano del Señor, yo lo viví. Entonces, yo la diferencia de ese tiempo ahora, yo lo estoy viendo. En ese tiempo, él era un profeta de Dios, José Ovalle. Que es verdad, muchos creyentes de ese tiempo lo imitaban en su forma de vestir, en los ademanes que él hace. Que tampoco le veo lógica a eso, pero bueno. Hoy día, esa cesta de usted lo ve vestido de sacerdote, imitan esos ademanes que hace José Ovalle todavía a la fecha. En ese tiempo muchos le imitaban su forma de vestir porque la iglesia tiene un problema de identidad que eso es abismal, pero bueno, cada quien lo suyo, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos que yo viví, cuando usted entraba a la iglesia, usted no se sentaba. No, usted se sentaba. Usted se arrodillaba delante del banco, ahí donde se sentaba, a orar. A orar. Después que usted oraba, entonces usted se sentaba. Así era en ese tiempo de esa iglesia. En ese tiempo de la iglesia de 80-90, los coros, usted sentía al Señor. Usted sentía al Señor hasta usted sabe el himnario, que dice himnario de triunfo y gloria, algo así dice. Cuando cuando la hermana cantaba eso y usted sentía la presencia del Señor. Usted sentía que usted llegaba. Porque es que se invocaba al Señor en la iglesia. Y buscaban dirección del Señor en esos tiempos. Y para usted coger una huira, usted tenía que estar bien, una tambora, que eso es lo que se usaba en esos tiempos. Usted veía la hermandad entre hermanos. Porque ahora se ha metido muchas de las cosas que yo he leído en la iglesia de los Corintios, yo he visto, la veo como en la iglesia. Antes, mira, había una hermandad, no había rivalidad, había un amor y un respeto entre hermanos en aquellos tiempos. Usted veía los ojos que le brillaban a los hermanos cuando veía uno, cuando se veían, uno se veía y se abrazaba y Dios te bendiga. Parecíamos niños en ese tiempo. Las ancianas, mire, había una ancianita que yo ya quiero que llevar para mi casa, que era la ancianita Aleja, una señora bajita, morenita. Era un amor que usted lo podía palpar. Pero ahora no. Ahora la apostasía, que estamos en tiempo de apostasía. Usted ve que la apostasía moral, ellos hablan, la apostasía moral como que ha ligado un poco de la apostasía teológica. ¿Por qué le digo esto? Porque la apostasía moral, ellos empiezan predicando, habla del Señor, que Él viene, que arrepentimiento, que por aquí, pero le mete después, le introduce
una enseñanza teológica. Entonces, ellos hablan del pecado, pero ellos están en pecado. Entonces la iglesia de la apostasía moral adoptó, se disfrazó, y como era la iglesia de 80-90, la apostasía moral, lo que vi tan en apostasía moral, se disfrazaron de la iglesia de los 80-90. Oiga bien, la iglesia de los 80-90, esos hermanos, usted lo veía, vestido normal, no que falda larga, no, una falda normal. No se deslizaban, ¿ves? Se mantenían, ¿cómo le digo? Limpios, así por fuera, sin maquillaje, no se sacaban las cejas, pero eso estaba por dentro también. Eso estaba por dentro. Lo que ellos reflejaban afuera estaba por dentro. Pero ahora no. Ahora lo que usted ve por fuera no está por dentro, porque es un disfraz. Ellos se disfrazaron del perfil de la iglesia de 80-90, la apostasía moral. Entonces, lo que ustedes ven por fuera no está por dentro, porque por dentro están llenos de mentiras, de corrupción, de robo, de engaño, de toda obra de la carne. La apostasía moral. La teológica le habla a usted un poquito habla en la Biblia, un versículo, entonces le mezcla el mensaje con ideas humanas. La apostasía teológica. Ahí usted ve ya lo que hay en la apostasía teológica, pero la moral está disfrazada de la iglesia de los 80. Entonces usted tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque los frutos, dice el Señor que por sus frutos usted conoce el árbol. ¿Por qué? Porque en estos tiempos iban a venir muchos engaños religiosos. Entonces usted tiene que observar. Cuáles son los frutos de esa persona que dice que Cristo viene, que le habla el Evangelio. Medianamente, porque usted lo oye hablando de historias donde ellos son los protagonistas. Ya no se predica el Evangelio de salvación. No se predica. Entonces, cuando usted ve que una persona predica el Evangelio de salvación, quizás tiene 80 seguidores, pero esas apostasías, usted lo ve que están full de seguidores. Ellos andan detrás de view, detrás del dinero. Ellos no andan detrás de las almas. Ellos se ponen su disfraz, la apostasía moral. Pero andan detrás del dinero. ¿Dónde te ha visto eso de que hablan no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre de eso, a ver quién sabe más de Biblia, en las redes? No, que yo sé más que tú sabes. Entonces, eso tiene base bíblica. Entonces, por eso que la iglesia está en el estado en el que está. Mire, dice en 1 Timoteo 4:1, en el nombre de Jesús dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La iglesia que yo veo la iglesia de hoy, y yo lo que veo es como usted ve que yo dice cuando lo toca el Espíritu Santo, piensa hacer unas musarañas, unas mujeres, que usted lo que ve como que está montándose, porque ese no es el Espíritu Santo. Y después hace el seño que usted ve, búsquese búsquese en YouTube, donde sea, una fiesta de Pablo, y búsquese un video de esa gente para que usted vea. Es como que se están montando.
Ese vestuario, yo lo he visto en esas cuestiones que hacen a San Miguel, y esa música, y esos ademanes que ellos hacen diabólicos. ¿Por qué? Porque yo vi cómo el Espíritu Santo toca a una persona como él. Entonces, por eso yo le digo a usted que esta iglesia que está hoy no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia que el Señor viene a buscar. Se han llevado ¿cómo le digo? Se han envuelto en la cosa del mundo. Usted ve esos evangélicos, y usted se da cuenta que es un show, como le dijo el apóstol Pablo a Corintios, espectáculo en la iglesia. Son espectáculos, no hablan de Cristo, no hablan nada de Cristo. Entonces, una diferencia abismal. La iglesia de hoy es la iglesia apóstata, de la que habla la Biblia. Hablan una enseñanza errónea, hablan con unos ideales erróneos que no tienen nada que ver con el Señor. Hablan mensajes motivacionales y no le hablan de apartarse del pecado ni de transformar su vida. No le hablan del Espíritu Santo. Ellos tienen un Espíritu Santo diferente al que yo conozco. No le hablan a nadie del mensaje inicial, el mensaje de salvación y arrepentimiento de los pecados. Miren, Dios es real. Dios es real. Y a las personas no creyentes que van a escuchar este audio, mire, lo que usted ve en las redes, esa no es la iglesia de Cristo. Ese no es mover del Espíritu Santo. Solo habla una persona que estuvo en los dos tiempos, que ha estado en los dos tiempos, la iglesia de 80-90 y la iglesia ahora. Yo le pedí al Señor siempre, porque yo tuve un tiempo alejada de la iglesia. Y entonces en ese tiempo vino como el cambio. Y yo le decía al Señor, y yo veía las iglesias que no se me parecían a esa iglesia del 80-90. Yo le oraba al Señor, le decía, Padre, mira, yo quiero que tú me lleves a la iglesia, esa iglesia de 80-90, porque debe de haber alguna, decía yo, Señor. Cuando hablé con una hermana y le decía mi inquietud, ella me dice, bueno, mira, la iglesia mía, el pastor hacía así, esa iglesia es una iglesia genuina. Esa iglesia se parece, así como tú me dices, al 80-90. Bueno, pues yo voy con la persona a la iglesia. Mira, hermano, yo me senté ahí. Cuando yo me senté ahí, se me metió un dolor en el corazón. Yo tenía que bajar la cabeza para que no se me salieran las lágrimas. Y yo decía, por aquí no está el Espíritu Santo. Esta iglesia no es iglesia del 80-90, aquí no está el Espíritu Santo. Le dije porque yo vi cosas ahí, no de que era el Espíritu, no, con mis ojos así. Dije, no, pero esto ni iglesia se puede llamar. Cuando se le dije yo, no, pero mire, el Espíritu Santo no está ahí, le dije yo a ella. Luego llevaron un predicador a esa iglesia. Y ese predicador le dije, mire, usted aquí tiene el Espíritu Santo engavetado. Le dijo ese predicador, sáquenlo. El Espíritu Santo usted lo tiene engavetado. Y mire, yo le cogí un miedo ir a otra iglesia. Le decía al Señor que yo quería una iglesia de esos tiempos 80-90. Y me salió un video del caso de Bersalini, Deja de Nevar. Ese caso, que quiera verlo, está en YouTube. Vaya a Casa de Hogar Restauración. El que quiera ver el caso de Bersalini, qué pasó con Bersalini en el 2019, 2020 en adelante, vaya ahí a Casa de Hogar Restauración. Me salió un video
de la pastora Denis Valeria estaba hablando lo que el Señor iba a mostrar de Besalines, ¿verdad? Por ese video yo llegué a la iglesia, a esta iglesia, Casa de Jehová Restauración. Y el Señor escuchó mi oración, porque esta iglesia se parece a la iglesia del 80-90. En esta iglesia usted siente el Espíritu Santo, siente a Jesús y al Padre. Aquí no se crea que usted va a hacer una cosa oculta y que el Espíritu Santo no lo va a llamar a capítulo. Yo quería una iglesia así, que cuando yo estuviera mal, el Espíritu Santo me llame y me diga, mira, eso que tú estás haciendo, deja de hacerlo, eso no está bien. Yo le decía al Señor que quería una iglesia así. El Señor escuchó mi oración. Esta iglesia se parece a esa iglesia del 80-90, donde se mueve el Espíritu Santo, donde usted estudia una doctrina bíblica, donde la iglesia es instruida por el Espíritu Santo, donde la pastora es una pastora de visión y profecía. Porque muchas de las cosas que están pasando aquí en República Dominicana, Dios se la mostró a la pastora. Y usted ve que cada cosa, yo me voy recordando de cuando el Señor le mostró a ella. O sea, una pastora con visión, una pastora de profecía y una iglesia de doctrina, Casa de Jehová Restauración. Esa iglesia yo se la pedí al Señor y escuchó mi oración. Porque es que donde no está el Espíritu Santo, la gente hace lo que le da la gana y todo está bien. Esa sexta otra vez hablando y están todo en pecado. Y usted ve que uno quiere brillar más que el otro. Y usted ve que hay una rivalidad. Y usted lo ve juntos, pero no están revolujados, ahí cada quien de su grupito. Esa cesta está dividida, la cesta evangélica está dividida. Y usted lo ve peleando uno y otro, haciéndose el otro más santo que el otro. Y esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. El Señor no viene a buscar una iglesia dividida. Entonces yo le doy gracias al Señor que me trajo a esta iglesia, porque yo se la pedí. Yo ni sabía que existía una iglesia Casa de Restauración, yo ni sabía nada. Pero por un video, el Señor me trajo aquí, a Casa de Restauración. Porque yo decía, mira, Padre, o sea, hay cosas que cuando uno hace cualquier cosa que no están de acuerdo con el Señor, mira, aquí yo aprendí que, porque yo, como le digo, yo sé diferenciar dónde está el Espíritu Santo y dónde no. Pero de ahí a yo conocerlo, en verdad, lo conocí aquí. De ahí yo sabía cómo me instruía. Porque, óigame, después de esta iglesia yo hablaba de Augusto Cabrera para allá. Yo voy a decir, ¿cómo le digo? No recuerdo lo que le quiero decir. Vamos a poner de balance, vamos a ponerlo así. De la iglesia empezó de los años 98 para acá. Empezó de balance. Y el Señor me hablaba mucho a través de sueños, pero yo no sabía que el Señor hablaba a través de sueños. Porque quizás por falta de conocimiento del pastor, no enseñaba a uno cosas de que el Espíritu Santo te instruye, que tu ayudador, que el Señor habla a través de diferentes formas, cosas así. Pero
la culpa no es del pastor, la culpa es mía también, porque yo tenía mi Biblia, ¿verdad? Entonces era mi responsabilidad, porque la responsabilidad de mi salvación es mía, no del pastor. Entonces es mi responsabilidad yo saber si el pastor está hablando lo correcto o no, porque el pastor es un ser humano. Y para él puede ser que esté hablando lo correcto, pero en realidad no está. Entonces es mi obligación investigar si lo que está diciendo el pastor es correcto, es bíblico. Pero yo pensaba que no, que si no hablaba así, no, que eso sueños del diablo. Entonces lo que yo me soñaba, lo veía. Y aunque yo lo veía, no caí en cuenta que Jehová me estaba hablando. Entonces, es muy importante uno escudriñar las escrituras y buscar una iglesia donde se predique el evangelio de salvación, la doctrina de Cristo, que le muestre el plan de salvación. Porque la iglesia que está en las redes no está predicando el mensaje de salvación. Lo que tiene es un show, un espectáculo. ¿Qué más sabe de Biblia? Se subastan los ministerios. Ya el Señor no quedó el ministerio. Son ellos mismos que se lo adjudican. Y eso es un desastre. Es un desastre. Si usted está en una iglesia que se predique el evangelio de salvación que dice ahí, no se mueva ni a derecha ni a izquierda y escudriña esa escritura. Porque ahí no lo engañan. Ahí, si usted se pone a escudriñar esa escritura, nadie lo va a engañar. Nadie con vestidito de oveja lo va a engañar. Porque óigame lo que voy a decir también. Todo el tiempo ha habido lobos disfrazados de oveja. Porque es bíblico. Bíblico, ¿ves? Pero en esa iglesia de 80 o 90 era quizá habría un lobito por ahí, quizá un lobo. Pero ya los lobos están en la iglesia. Hay más lobos que ovejas y más cizaña que trigo. Entonces ya estamos viviendo los últimos tiempos. Mire el panorama. Mire el panorama, cómo está. Estamos viendo los últimos tiempos. Estamos viendo el tiempo de apostasía en la iglesia. Yo le doy gracias al Señor que me trajo a esta iglesia. Porque aquí en esta iglesia usted está haciendo algo mal. La pastora no lo ve, pero el Espíritu Santo la ve. Y la va a llamar. Así era que yo quería una iglesia. Que me corrijan. Que cuando yo estaba torcida me diga, mira, por ahí no es, enderezate, porque si no te va a traer consecuencias. Así yo quiero una iglesia.